¿Qué tal, chavales? Hoy estamos en un vídeo de todo. Y es otra vez el español España, ¿no? Bueno, vamos a hacer que Paul repita toda la canción de Kid Rap. Bueno, arranca video. Y luego voy a hacer secreto cuando inicie todo ese video. Parte de un antojo, no vamos a nada. Donde está el oso de escena percusión. Ahora tengo un doctorado.